Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio en el mismo lugar donde ya estuvimos unos episodios atrás, otra vez acá con Dylan. Sean bienvenidos. Acá, pues ya vieron el título, es un tema denso, bonito también y muy importante en este año. Entonces, antes que nada, pues Más que todo en acaso, Colombia. sí, sí, así en Colombia, pues porque estamos en temas de elecciones. Entonces, pues aquí su servidor, Santiago Vargas. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Dylan Sastoque. Y tenemos otro invitado, claro que sí, bueno, invitada para el día de hoy. Ella es abogada, pero que se presente pues ella misma. Bienvenida, Joana. Bueno, un saludo especial a todas las personas que están viendo este video, este mensaje. Gracias por la invitación. ¿Quién es Joana? Joana es una hija de Dios. Bien, eh, digamos que eso es lo principal. Nacida en Bogotá, criada en Fusagasugá, con influencia, como todos los colombianos, tenemos un pedacito pedazo de algo de todos lados. de todos lados. Estudié Derecho, Ok. y también hice mi maestría en políticas públicas. He trabajado en sector público, en todo el tema de política pública y también en el sector privado con el sector iglesias, con fundaciones, el tema social. Entonces, pues gracias por el espacio, muy importante lo que se está planteando acá. No, gracias de verdad por aceptar la invitación. Nos alegra tener a una invitada de este nivel. No significa que los demás no tengan un buen nivel, ¿no? Sino que, Lo que pasa es que la hoja de vida de ella pesa un poquito más. Tiene más páginas. tuve una cantidad de páginas más. Parece una Biblia, Una Biblia. un Nuevo No me lo habían Testamento. dicho. Gracias por No, el pero gracias cumplido. por estar aquí. Y pues ya comenzando un poquito en el tema, como les decíamos, venimos pues este año en Colombia ha sido de elecciones, elecciones políticas. Ya pasó el Senado, la Cámara y ahorita en mayo creo que es lo de ya el presidente. Entonces vamos a estar como colombianos responsables saliendo a votar. Y pues ya últimamente en estos años se habla mucho de política, de por quién se va a votar, por quién no hay que votar. Aquí no les vamos a decir por quién deben votar. Eso creo que cada uno debe tomar esa decisión, esa responsabilidad de averiguar quién es quién, qué candidato qué va a ser y todo. Pero sí darles como una orientación cristiana. Yo creo que la última vez que hicimos hace poquito fue como el antepenúltimo video que hicimos, también fue como de política. No es que seamos los más expertos, pero algo que sí veníamos diciendo era que tenemos que tener presente pues nuestros principios y todo esto. Entonces pues queremos basar este episodio en sobre eso y agarrando un poquito del tema pues guiándonos pues obviamente de la Biblia en el libro de los jueces. Entonces, como introducción para darles a ustedes, en el libro de los jueces viene después del libro de Josué, donde pues ya Josué pues muere y era quien lideraba el pueblo de Israel. Entonces, muchos dicen que Josué fue un mal líder porque no dejó a alguien que le siguiera siendo como el líder de Israel, como Moisés dejó a Josué. Pero algo que en un estudio profundo de este libro debemos entender es que el gobernante de Israel ya no tenía que ser una persona, sino que ellos darse cuenta que su gobernador iba a ser pues Dios. Pero no lo tuvieron en cuenta, no tuvieron en cuenta en todo lo que años atrás estuvieron aprendiendo, los que le enseñaron sus padres y cayeron en el error de haber olvidado todas esas costumbres, todas esas creencias. Y hay una frase que se repite mucho en en el libro de jueces, que es que en aquel tiempo no había quien gobernara, quien liderara al pueblo, y entonces cada uno hacía lo que colombianamente Se le decimos, daba la real voluntad. más respetuoso lo dijo ella, pero exacto, hacían lo que pues ellos querían y que les dijeran nada, porque no había como una ley superior que los supervisara. Entonces,
queremos empezar a hablar sobre eso, como la importancia de reconocer nuestra responsabilidad, pero también que aunque se ponga X persona como candidato, nuestro líder siempre debe ser primeramente, pues Dios. Muy importante esa introducción que tú nos haces del libro de Jueces, porque si bien es cierto, el liderazgo de Josué fue clave para la conquista, y es entender que cada perfil es diferente, cada persona es diferente, cada época es diferente. Quizá él se enfocó en conquistar y no tuvo el tiempo o no tuvo el equipo suficiente para pensar en el después de hoy. Por lo general vivimos pensando en el presente y viva el presente, dicen por ahí, quédate en el presente y ya no. Hay que vivir el presente efectivamente, pero planear hacia futuro. Aquí en el libro de Jueces encontramos una crisis en el liderazgo, ¿sí? Recordemos que uno de los principios de la sabiduría es el temor a Dios. Es ese temor reverente, no de miedo, pero sí de respeto y de reconocerle en todos nuestros caminos. Creo que eso fue una de las fallas que empezó a generar como una brecha muy amplia con el tema del liderazgo allí en Jueces. De hecho, hay una parábola que me llama mucho la atención y que habla sobre esa crisis que se puede generar puntualmente en ese liderazgo de gobierno. Y la menciona Jotam, allí está en Jueces capítulo 9, si lo quieren profundizar allí en sus casas, en el lugar donde se encuentre. Y es una parábola que nos confronta porque habían perseguido como a las personas que tenían el liderazgo ideal, los habían acabado, por así decirlo, y los que quedaban no tenían el corazón indicado para gobernar. Y allí Jotam, que era descendiente de Gedeón, de esa línea de Gedeón, dice que se para en un monte y le empieza a hablar al pueblo sobre esa crisis de liderazgo que hay y les dice, una vez les habla de los árboles, que una vez se reunieron los árboles a debatir quién iba a gobernar y que empezaron a preguntarle como al principal árbol que era el llamado a liderar, que aquí lo pone como el árbol del olivo. Recordemos lo que representa el olivo, que es esa unción, ese aceite. Y el olivo dijo, no, yo estoy cómodo, yo produzco aceite, el aceite representa la presencia de Dios, ¿cierto? Estoy produciendo aceite, ¿sí? Estoy haciendo mi labor en el lugar donde estoy cómodo y voy a seguir allí. Entonces, él sigue en su parábola al siguiente árbol. Entonces dice, bueno, preguntémosle a la higuera. Y la higuera dice, no, yo doy unos frutos muy dulces, muy ricos, como que ya tengo mi enfoque, mi sector y ahí estoy bien. Tercera opción, la vid, el vino. Representa ese gozo que nos da la presencia de Dios. Esos salmistas, ¿no? Por ahí muchos salmistas que están allí. No, yo estoy cómodo aquí donde estoy. Y buscando, el único que quedó disponible, por así decirlo, fue la zarza, ¿sí? O en otras versiones dice el espino. Y la zarza dijo, ok, como ya todos están diciendo que no, listo, ustedes quieren que yo gobierne, perfecto, yo voy a gobernar, pero voy a gobernar con unas condiciones. Y aquí nos dice en el versículo 15, para que ustedes lo profundicen, dice, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Es decir, les pone una condición, ¿ustedes quieren que yo gobierne? Listo, los que estén conmigo, bien, pero van a terminar consumidos por el fuego. Y es una
es una parábola que me llama mucho la atención porque es lo que ha pasado y lo que hemos visto que ha pasado en el liderazgo, no solamente en Colombia, sino en general, para no ponerle solamente la connotación política, que es la que nos cita en este día. Hay muchos líderes buenos, pero que están desde su entorno, en su comodidad, diciendo, acá donde estoy bien. Yo estoy cómodo, a veces son también como temores, ciertos temores, ciertos estigmas, ciertos prejuicios, donde estoy bien, como estoy bien, y no me quiero incomodar, no quiero pasar al siguiente nivel, no quiero pasar al siguiente, sí, al siguiente esquema, Rango. y nos hemos perdido de liderazgos muy buenos, que han sido ungidos con ese propósito, pero por las razones X, Y, Z han dicho no. Entonces termina gobernando el que menos tiene la vocación, el corazón, sobre todo lo importante, el corazón, el llamado para gobernar. Entonces allí es donde vemos esa crisis de liderazgo. Y allí sí profundizamos en jueces, después viene la crisis porque ellos dicen, estaban haciendo lo que se les daba la real voluntad. ¿Sí? Para decirlo lindo, para decirlo lindo. Y en esa real voluntad dejaron de lado a Dios. Dejaron de lado a Dios y dijeron, ay, como las otras naciones tienen rey, nosotros también queremos tener rey. ¿Sí? Y se olvidaron de su propósito, se olvidaron de su esencia. Y por ese olvido empiezan a ser maltratados, perseguidos, y es lo que nos puede pasar. Oye, me llama mucho la atención porque, más que todo, la parte en específico donde mencionas que muchas veces por la comodidad uno no quiere como escalar de rango o aspirar a ese liderazgo. Y muchos jóvenes, o bueno, servidores de la iglesia que ya llevan años y demás, sí aplican mucho esa comodidad, o incluso personas que pudieran involucrarse en la política, por así decirlo, aplican mucho ese tipo de comodidad y como que se meten mucho en el estándar de yo no fui llamado para esto, o esto no va conmigo, o simplemente consideran que el liderazgo solamente está para aquellas personas que tienen un carácter demasiado efusivo, o que son demasiado buenas frente a las cámaras, o que son mucho más agresivos y demás, cuando realmente el liderazgo no se trata de esas cosas en específico. Una persona puede no tener mucha habla frente a los demás, pero puede tener una muy buena capacidad de tomar decisiones. Y a veces por escapar de ese tipo de cosas es que el ministerio o el trabajo que Dios quería con esa persona se termina destacando de lleno. Entonces yo creo que es un buen llamado para aquellas personas que Dios los llamó a ser líderes, a que no le tengan miedo al liderazgo, para que pues pueda haber desarrollar los talentos y que Dios pueda usarlos a ellos para desarrollar su obra, porque si Dios los quería poner a ellos es porque tenía una labor más grande. Y sería triste saber que Dios quería usarlo a uno, pero uno por poner excusas no se echó más para atrás. Y eso es lo que mucho vemos aquí en Jueces, cómo toda la situación se fue para abajo de una forma muy drástica. O sea, uno ve Jueces es uno de los libros que a mí me llama más la atención en el sentido de que es de los más crudos que hay en la Biblia. Por no decir el más, porque creo que es el más crudo de hecho. Porque tiene unas historias que me parecen tan trágicas, pero tan trágicas que uno lo lee y queda sorprendido de lo duro que era la realidad en esos tiempos. O sea, no solamente por las situaciones que ellos afrontaban, sino porque la maldad se había multiplicado de una forma estratosférica. O sea, uno ve unos casos de gente que no tenía a Dios en su corazón ni en lo más mínimo por las acciones que estaban tomando. Y eso es algo muy triste, porque por el miedo de algunos, el pueblo de Israel se enfrió y apartó su mirada, apartó su corazón de Dios. Y un corazón apartado de Dios es un corazón que si no está en la luz, está en las tinieblas. Y es muy triste saber que ellos están en lo más oscuro, realmente. Algo que se me olvidó comentar al inicio, pero va por ahí, por lo que decía Dylan,
es que el libro también muestra un ciclo muy preciso que se va repitiendo una y otra vez, que el pueblo pues comete pecado, pues por ese pecado Dios manda un juicio, por el juicio ya otra vez el pueblo se acuerda de Dios, se arrepienten, lo buscan de nuevo, piden que los liberen, pues Él en su misericordia y amor manda un juez para que los libere y los liberan, quedan en libertad, pero por esa libertad otra vez vuelve y cae y así todo el libro de jueces. Entonces se ve una y otra vez, pero lo que decía Dylan, yo creo que, si mal no recuerdo, creo que el libro de jueces termina con una historia muy densa, muy densa. Y es un ciclo que se repite por no haber tenido en cuenta, pues sí, a Dios. Y metiéndolo ya a esta realidad en la que vivimos, creo que también vivimos en un ciclo que no puede ser cambiado hasta que cambiemos obviamente nuestra mirada, donde tenemos enfocada nuestra mirada así en un político, no, que este político va a cambiar el país, no, que este lo va a arruinar, no, o sea, debemos como pueblo colombiano mirar a Dios, saber que Él es nuestro gobernador, o si no, como dije en la serie de Pablo Escobar, el que no, Wow, ¿cómo es que dice la frase? El que no, ¿cómo es? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero eso no es de Pablo Escobar. ¿No? ¿Entonces de dónde es? No es una frase de nicho muy popular, pero no es. Yo me acuerdo que la escuché en una serie de Pablo Escobar. sí. La de Narcos, sí, o la sí, no me Nada que acuerdo. ver. No, pero Eso es a lo es que como voy. una frase que se usa mucho en la memoria histórica, por ejemplo, en todo el tema de Ajá. víctimas. El que no conoce la historia Ajá. está condenado a repetirla. Porque la Sí, historia es como ese mapa que nos ayuda también a, oiga, pilas, por ahí no. ajá, Epa. Sí, exacto. por ahí no es. Y a eso iba. O sea de quien sea la frase, el punto es ese, que Sí. vamos a seguir cayendo en los mismos errores, en este mismo ciclo, si no cambiamos nuestro punto de vista. Y algo que tú mencionas referente a los políticos, que por supuesto no les vamos a decir X, Y, Z, no. Eh, y es que se muestran como una figura salvadora. Mm, Por lo general se muestran como una especie de mesías, upa, ¿sí? qué duro. Eh, y a veces cuando, por ejemplo, nuestra patria ha tenido tanto sufrimiento, porque ha sido una patria fundada en sangre, ¿sí? En guerras, en tantas cosas, tantas falencias, que siempre se busca como ese líder que sea el libertador, ese líder que sea, mejor dicho, el que va a romperla, como se dice Ok. actualmente. Y nos olvidamos que realmente el líder de líderes es Jesús. El único Mesías, el único Salvador ha sido Jesús, que dio su vida por la humanidad, ¿sí? Los demás, digamos que toman elementos y quieren parecerse, pero realmente el único que puede salvar a Colombia es Jesús. Amén. Por supuesto, tenemos que pensar en a quién vamos a elegir. ¿Cómo podemos pensar en a quién vamos a elegir? Bueno, veamos los principios que vive esa persona, ¿sí? Veamos los principios básicos. Y nuestro texto guía, por supuesto, es la Biblia, ¿sí? Pero no vendamos una imagen que no es. Y es que nadie, absolutamente nadie va a salvar al país, solo Jesús. Exacto. O sea, Él es el que puede revolucionar esta nación. Oremos, sí, y votemos bien. Hay una frase de una canción muy popular que es, no es quien gobierna en la Casa Blanca o en el puesto de la presidencia, sino es quien gobierna en tu casa, quién es el que tiene el pilar de tus decisiones. Y eso es muy importante tenerlo presente porque muchas veces creemos que por poner ahí al escogido, al elegido, nuestra situación se va a arreglar, vamos a tener mucha mejor economía, vamos a estabilizarnos, cuando muchas de esas cosas dependen de decisiones que tomamos nosotros. Muchas cosas que permitimos nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno.
Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos a quién le estamos dando el liderazgo. ¿Dependemos de las decisiones de un político? ¿Dependemos de las decisiones de un líder conocido realmente? ¿O dependemos de Dios, de lo que Dios quiere que yo haga? Porque un corazón que tiene a Dios es un corazón que está bien enfocado, bien guiado, que lo lleva a donde corresponde, que las decisiones, que independientemente del lugar donde esté, Dios no lo va a desamparar, porque Dios no desampara a los suyos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, independientemente de la persona que uno escoja. Uno siempre tiene que tener a Dios como el centro para que uno pueda salir adelante, para que las situaciones no lo derrumben y pueda salir en fe y en fortaleza en medio de todo lo que venga. Otra cosa que ya van tocando ahí es también importante el saber, tú decías, que no nos va a salvar un político, es cierto. O sea, nuestro Salvador es Jesús, pero eso no implica también nuestra responsabilidad y es algo que vemos también a través del libro, que no tenían un líder porque debía ser Jesús, Dios, pero sí tenían y tenían que saber cuál era su responsabilidad moral en, en el asunto pues de la tierra. Entonces nosotros también tenemos esas responsabilidades morales porque el país no solo lo gobiernan pues los políticos, o sea, Y, también viene ordenado por y en nosotros. ese orden de ideas, es decir, no quiero decir que si se escoge X, Y o Z, ninguno va a servir, no. Hay que escoger el Bien, que se acerque, el que más esté. Ajá. el que más se acerque al modelo ideal, ¿sí? Por supuesto que nadie es perfecto, Pero sí es clave elegir a conciencia y sí es clave elegir a alguien que tenga coherencia entre lo que vive, entre lo que habla y lo que hace, ¿no? Que haya esa coherencia, porque algo que vemos en la política sobre todo es que que se habla mucho y se hace poco. Entonces, en ese orden de ideas, ver ese tema de la coherencia en los principios es clave, porque no te puedo decir que me da lo mismo que gane alguien que ataque de frente a la iglesia, que no defienda la vida, a alguien que, digamos, defienda los principios, defienda la vida. No nos puede dar lo mismo, obviamente, en ese rango. Ahí tenemos que, pues, votar con conciencia y votar revisando ese tema de principios. Ok, no, sí, tienes razón. Yo tengo acá unas preguntas, pues más que nada viene siendo eso de qué responsabilidad. Dice, ¿cómo pueden las personas tomar decisiones responsables sobre el futuro de su comunidad? Creo que ya lo veníamos hablando, no sé si quieres contestarla. ¿Cómo pueden tomar? Decisiones responsables sobre el futuro, digamos en este caso, de nuestro país. Y, bueno, principalmente orar. Yo Antes de concuerdo. cada decisión, orar y revisar pedirle a Dios que nos guíe, ¿sabes? O sea, como decirle, Señor, guíame y guíanos como colombianos en esta decisión, que no solamente nos afecta a nosotros, sino a las futuras generaciones, porque Ok. las decisiones que se toman acá van a Bueno, afectar. Entonces, principalmente la oración. Y segundo, tenemos un texto guía que es la Biblia. Entonces, perfecto. revisar principios. Bien dicho. ¿Hay coherencia? Lo que esta persona habla, lo que vive, ¿hay coherencia? ¿Tiene el temor de Dios en el corazón o no lo tiene? Porque recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, yo iba a decir, también quería contestar la pregunta, pero no, lo dices muy bien. ¿Te lo pregunto? Bro, ¿cómo pueden las personas tomar decisiones responsables sobre el futuro de la humanidad? Lo que dijo Giovanna por dos. Ah, bueno. No, pero de verdad, creo que una buena guía para saber escoger, digamos, en estos momentos de elecciones, es saber si las propuestas de los políticos van en contra de lo que nos muestra la Biblia. O sea, la voluntad de Dios es que lo que Él ya reveló que es la voluntad del que está aquí en la Biblia, no choque con lo que hay ahí. O sea, las ideas de ellos, tal vez no específicamente hay un versículo que diga lo que deben hacer los políticos, pero sí deben ir guiados y direccionados por la Biblia, incluso nuestras decisiones también.
Entonces, eso me parecía. Y dice, ¿qué papel juegan los valores y la conciencia en el rumbo de un país? ¿No quieren responder ustedes dos? Creo que los valores y el tema de la conciencia es la base de la sociedad. Para que una sociedad pueda perdurar en el tiempo, debe conservar los valores. Es lo que antecede las leyes. Si no hay valores y no hay principios, pues no hay sociedad. Es la base. Totalmente. Y creo que en Jueces lo vemos. Vimos, no me puedo ubicar exactamente en la cita, pero pudimos ver esa historia de aquella mujer que cuando llegó a ese lugar había como un deseo, bueno, aquí me voy a ver un poquito más crudo, pero había un deseo sexual tan fuerte dentro de ese lugar que literalmente la tomaron a las malas, de todos la agarraron y la violaron. Eso fue muy Sí, duro, si uno lo una, lee es muy crudo. Y al día siguiente, lo que uno logró encontrar fue solamente pedazos de la mujer. O sea, imagínate, una corrupción ujú, total. la corrupción tan fuerte que había en el corazón de esa sociedad que el deseo era muchísimo más grande. Se podría decir que está en un estado primitivo, en el que se dejaban llevar por su deseo y nada más. Es algo muy triste. Y por eso que nosotros tenemos que, por eso agradezco mucho, a pesar de que Colombia no es un país 100% cristiano evangélico ni nada por el estilo, pero es un país que tiene mucho, muy presente a Dios. En diferentes ramas, en diferentes interpretaciones, pero lo tienen muy presente. Y lo ves en los valores de las demás personas, los ves en una mamá despidiendo a su hijo, diciéndole Dios te bendiga y orando por él para que se pueda retirar en paz. Eso es algo muy bonito que tiene este país. Y nosotros es algo que es un pilar, los valores y los que uno tiene presente en cada una de las familias colombianas es algo que forma lo que es el día a día a lo largo de este país, porque eso es lo que genera que no haya tanta corrupción o que no haya tanto maldad en el mismo mundo y para evitar cosas como lo que comenté en esta historia de jueces. Voy a dejar aquí por aquí la citica. Listo. No, y como ya ir para cerrando un poquito, la idea central de este video es no echarle la culpa a un político solamente, porque a veces sí tienen la culpa. Todo tirado. Pero también obviamente A tener, ese político. tener, tener- ahí está, después de que sacar el video, dejamos la lista de los políticos. Por los cuales no votan. Mentiras, pero más que echarle la culpa a un político, también reconocer que también tenemos la culpa nosotros por no votar bien. Y que el problema, tanto en el libro de jueces que vemos como hoy en día, no es solamente político, sino algo espiritual y moral. Amén. Entonces el pueblo perdió pues su guianza no era Josué, se dejaron de ver a Dios y pues asimismo nosotros también podemos caer en eso. No sé si quieras decir algo, una idea. Bueno, que nada ni nadie puede reemplazar a Dios en nuestras vidas. Amén. Es lo fundamental. Y, y que sí, por supuesto, culturalmente Colombia ha sido golpeada por muchos factores, el tema de la violencia, el tema de la identidad, em, pero en medio de todo ese caldo de cultivo que hay, Dios tiene misericordia con esta nación, Dios ama a esta nación y lo que se ha declarado sobre esta nación, tenemos fe que se cumplirá. Entonces, Amén. declarar esa esperanza sobre esta nación, vivir los principios, que haya esa coherencia, hablarlo, vivirlo, lo que dice aquí la palabra de Dios, y votar, salir a votar de manera muy responsable, creo que es importante. Y si Dios te ha dado un liderazgo en el eje que tú digas, en el campo o en el monte que tú quieras, ejercerlo de la mejor manera. Ejercer ese liderazgo, no quedarnos en la comodidad, sino salir, salir a ejercer lo que Dios depositó en nuestras manos. Amén, amén. Yo quiero, para complementar y ir cerrando,
recordar mucho esta pregunta que se hace el mundo de si Dios existe, por qué tanta maldad aquí o por qué tanta necesidad aquí o allá. Y es que no es el hecho de que Dios no exista, sino el hecho de que el corazón del ser humano se ha apartado tanto de Dios que la maldad se ha multiplicado de una forma estratosférica. Tanto así que hay recursos para todos, pero se priorizan recursos para otras personas más que otros que los necesitan. Tanto así que hay lugares donde se multiplica la maldad de una forma impresionante, donde hay muchísima más violencia, porque no está Dios involucrado en el asunto. Y así que lo que nosotros podemos hacer para generar un cambio en eso es involucrar a Dios en nuestras decisiones, en las decisiones de nuestro país, en las elecciones que hacemos no solamente en el político, sino las que tomamos cada día, porque capaz yo le puedo decir a una persona que vote por tal político por sus principios y demás, pero si esa persona ve en mi persona algo que no corresponde a lo que supuestamente hablo, entonces esa persona no va a querer seguir los mismos principios de los que yo hablo. Por eso mismo es que nosotros tenemos que ser constantes y tomando decisiones que constantemente lleven a Jesús a donde quiera que vayamos y en cada cosa que hagamos. No, listo, nada. Así cerramos. De verdad, Joana, muchas gracias por acompañarnos, Con por gusto, aceptarla, este privilegio de estar aquí. con Y todo no, gusto. pues a ustedes también, pues gracias por el apoyo. Recordarles que voten bien. Y no, no sé si quieras decir algo más o... Un llamado a orar, a seguir orando por esta nación. La última palabra la tiene Dios. Un llamado a seguir predicando. Creo que no podemos dejar de anunciar esas buenas noticias alrededor nuestro. Hay malas noticias todo el tiempo, entonces seamos dadores de buenas noticias y ejerzamos con sabiduría y con responsabilidad la democracia. Salgamos a votar y de manera muy, muy consciente. Listo, muchas gracias. Te explico antes que se termine el video la dinámica de cómo terminamos el video. Solo salimos, nos despedimos y salimos de las cámaras y ya, dejamos un espacio acá libre. Ah, ¿Listo? bueno, Entonces, excelente. muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse y compartir el video que es muy importante. Chao. Chao.